Bueno, eh, vamos a continuar y vamos a esperar un minutito a que se conecten un par de compañeros más y retomamos la clase, ¿no? Estábamos justo acá. En, bueno, entonces retomamos la clase. Bueno, ya hemos visto lo que es el principio del equilibrio presupuestario. El total de gastos tiene que ser igual al total de recursos. Todos los ingresos probables deben ser gastados, ¿no? Porque puede surgir alguna emergencia o alguna situación de fuerza mayor que se iba diciendo. Si bien no todos los ingresos probables deben ser gastados, el Estado no es una empresa para dedicarse a generar utilidad ni a ahorrar, ¿verdad? Entonces, o a engrosar el TGN a expensas de los impuestos que se les cobra a, a los que ejercen actividades formales y no prestar servicios con ningún criterio de calidad, ningún servicio de salud o de educación, ¿no? Por lo que entonces él tiene toda la razón de ser este principio de equilibrio presupuestario, ¿no? Luego este principio de periodicidad, que señala que el presupuesto tiene que ser aprobado en forma regular para un periodo corto. En el caso nuestro es de una gestión fiscal que corre del 1 de enero al 31 de diciembre. Al respecto, podemos revisar lo que señala el artículo 172, inciso 5 de la Constitución, inciso 11 de la Constitución Política del Estado. Y estamos acá. El 172 son atribuciones de la presidenta o presidente del Estado, además de lo que establece la Constitución y la ley, y a lo que nos importa, presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro de las 30 primeras sesiones del proyecto del presupuesto general del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer durante su vigencia las modificaciones que estimen necesarias. El informe de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente, ¿no? Entonces, quiere decir que una sola gestión fiscal va a dar el presupuesto o la ley del presupuesto. Entonces, y para asegurar la continuidad, la prestación de los servicios básicos, la atención de las necesidades, no puede no existir un año, un presupuesto. Entonces, se cumple a cabalidad el carácter periódico o el principio de periodicidad, que señala que el presupuesto tiene que ser aprobado en forma regular, o sea, continua, ¿no? Y por un periodo corto, que en nuestro caso es de una gestión fiscal, que se cuenta del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora, otro principio es el principio de exclusividad. Este señala que el presupuesto debe únicamente limitarse a asignar recursos a determinados gastos y a ejecutar determinadas erogaciones que se traducen en partidas, ¿verdad? Partidas presupuestarias, subpartidas, ¿no? Pero algunos legisladores no se pasan de vivos y en la ley del presupuesto introducen modificaciones a leyes de carácter económico o al código tributario y el, o sea, el pretexto, ¿verdad? Es que son temas todavía financieros, ¿verdad? Económicos. Entonces sí pueden ir a la ley del presupuesto. Pero no tiene que ver nada pues, con la asignación de gastos, ¿no? De recursos, ni nada que sea el presupuesto propiamente dicho. Entonces, se salta este principio de exclusividad y lo que hacen es ponerle algunas reformas a otras leyes dentro de esta ley del presupuesto, porque saben que va a aprobarse sí o sí para que esté vigente la siguiente gestión. Entonces, y como cada año existe una ley del presupuesto, el, no hay, es algo eh, es algo seguro, pues, que van a introducirse estas modificaciones, ¿no? Entonces, el principio de exclusividad señala que no debería pasar esto. Establece que lo único a lo que tiene que limitarse el presupuesto es asignar recursos a determinados gastos, ¿no? O sea, autorizar el gasto de los recursos públicos, ¿no? Es una ley, pero no tenemos que perder de vista que es un plan de acción de gasto, el presupuesto, ¿no? Entonces, debería limitarse a eso, a asignar recursos para determinados gastos. Ahora, el principio de universalidad quiere decir que la totalidad de los gastos del Estado tiene que estar contenidos en el presupuesto, ¿no? Entonces, aquello que no sea presupuestado no puede ser, no puede aplicársele un gasto o no puede ahogarse recursos para esta asignación. Entonces, el, a pesar de que sobren recursos, ¿verdad? No pueden ser compensados estos gastos con recursos existentes. Lo que tiene que contener el presupuesto es la totalidad de los gastos que van a ser erogados en la gestión en la que está vigente el presupuesto. Por eso es universal, porque tiene la totalidad de los gastos.
Y el gasto que no esté contemplado, pues no va a erogarse hasta que esté contemplado en algún presupuesto futuro, al año, en el mejor de los casos. Otro principio es el de programación, que hace referencia a la asignación financiera a programas y de ejecución a corto plazo. Entonces, por ejemplo, el programa de dar certificado catastral a todas las casas, ¿no? Va a necesitar una cantidad de recursos X, ¿verdad? Como 2 millones de bolivianos, 3 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, el, se va a asignar recursos financieros a esos programas, que van a ser de ejecución de corto plazo y que tienen que permitir, como ya hemos señalado, la ejecución, el control, la fiscalización y la valoración de los objetivos que se han proyectado y los que se van a cumplir con la asignación financiera a esos programas. Luego está el principio de unidad, que también hace referencia a que todos los gastos e ingresos públicos tienen que ser reunidos en el mismo documento. No puede haber varios presupuestos de la nación. Tiene que existir un solo presupuesto. Por eso es único y a eso hace referencia el principio de unidad. Un solo presupuesto que contenga todos los gastos y los ingresos públicos que, eh, que, que son necesarios para la continuidad de la atención de las necesidades primarias y la prestación de los servicios básicos que están a cargo del Estado y además también para la continuidad del funcionamiento de las empresas públicas y de las instituciones que prestan estos servicios públicos, como por ejemplo la aduana nacional, eh, el Hospital Viedma, los colegios fiscales, ¿no? Ventanilla única de la gobernación, ¿no? Y todo lo que sea servicio público, ¿no? Recojo de basura, ¿no? Eh, y otros, ¿verdad? Que todo lo que tenga que ver con servicio público o atención de necesidades básicas por parte del Estado, en cualquiera de sus niveles, ¿verdad? No solamente hablamos del Estado central, sino también a nivel departamental con las gobernaciones y municipal, con los gobiernos autónomos municipales, que generan recursos y atienden necesidades básicas a cierto nivel eh, dentro de lo que está legalmente ordenado. El principio de continuidad, ¿no? eh, que establece que el presupuesto tiene que ejercer durante todo el año, ¿no? De manera continua. Es el ejercicio fiscal durante esa gestión que va a estar vigente y que tiene que apoyarse en los resultados del anterior y hacer proyecciones para las gestiones futuras, o sea, el, el establecimiento de objetivos con la aplicación de esos gastos, porque los recursos siempre son limitados y lo que se tiene que hacer es optimizar la utilización de los mismos, como hemos visto en diferentes partidas y subpartidas que vayan a atender las necesidades públicas. El principio de especificidad hace referencia a la precisión en la clasificación y eso es esa clasificación de partidas y subpartidas presupuestarias, ¿no? Que tienen que estar específicamente establecidas en los presupuestos, eh, en la ley del presupuesto y en todos los documentos anexos que se pegan ahí, como hemos visto, o como les he mencionado, los presupuestos de las entidades, de las instituciones, de las empresas públicas van anexados al final para poder soportar o para poder justificar lo que señala el proyecto de ley. Tiene una íntima relación con el principio de universalidad, ¿no? Porque todos los gastos tienen que estar contemplados en el mismo presupuesto, pero a la vez que todos los gastos tienen que estar contemplados, también tienen que estar contemplados de manera clasificada y específicamente en partidas y subpartidas presupuestarias. Ahora, donde estamos, el principio de flexibilidad señala que se puede adecuar el presupuesto en ciertas situaciones. Por regla general, no puede modificarse el presupuesto, pero de manera excepcional sí puede flexibilizarse. El principio de realismo de acuciosidad señala que el presupuesto tiene que ser objetivo y armonizarse con la realidad económica y financiera. No se puede pretender cumplir o optimizar de la misma medida que otro país extranjero, digamos, el acceso a los servicios básicos o la educación o la salud, ¿no? Solo podemos eh, cumplir o prestar ese servicio en la mejor medida en la que los recursos así lo permiten. Entonces,
como estos recursos tienen que alcanzar para varias partidas y subpartidas, ¿no? Este presupuesto tendrá que armonizarse con nuestra realidad económica y financiera y utilizar de mejor manera estos recursos que son escasos y cada vez más limitados porque las necesidades cada vez son mayores y también crecen en número y los recursos solamente van siendo más limitados y también más, se van volviendo más complejas, ¿verdad? Eh, las necesidades. Así que el, hay que armonizar el presupuesto con nuestra realidad económica para poder optimizar de la mejor manera el cumplimiento de las necesidades básicas. El principio de claridad, ¿no? eh, se traduce en que el, tiene que ser tan específico el presupuesto, ¿verdad? Partidas, subpartidas, y quién va a gastar, en qué y cuánto, que permita su fácil ejecución y además su fácil control y fiscalización, ¿no? ¿Qué es control? Es revisar que todo, en este caso el gasto, la ejecución o del presupuesto, se esté realizando de acuerdo a la norma y los plazos establecidos en el momento en el que el presupuesto está siendo aplicado. Eso es control. Pero fiscalización es realizar más o menos las mismas gestiones, ¿verdad? Verificar el correcto cumplimiento de la normativa y de los plazos, pero ya no en el momento en el que está siendo aplicado, sino cuando ya fue aplicado, cuando ya surtió sus efectos jurídicos, cuando ya cumplió o no sus objetivos, entonces cuando ya pasó la aplicación de ese presupuesto. La fiscalización siempre se refiere a una acción posterior o a una revisión posterior al acto. Y el control se refiere siempre en el acto, ¿no? A la verificación del cumplimiento correcto de la normativa y los procedimientos, pero en el acto en el que está sucediendo, antes de que se cometan errores con consecuencias jurídicas, ¿no? Y la fiscalización ya, pues, ya ha habido consecuencias jurídicas. Lo único que falta es saber cuáles. Y de eso se encarga el proceso de fiscalización. ¿No? Es el principio de legalidad que señala que, eh, bueno, todo tiene un sustento jurídico o normativo, como ya hemos señalado varias veces, tanto los ingresos como los gastos, la atención de las necesidades y la prestación de los servicios básicos, está normado por una ley, por un decreto, por un reglamento, por una resolución que establece todos los aspectos, facultades, atribuciones y los, los servicios que se... el- los servicios y las necesidades que se atienden, ¿no? Entonces, todo tiene un sustento jurídico o normativo. Y si no tiene, entonces no puede realizarse, ni aunque parezca así bueno a primera vista, porque va a tener consecuencias jurídicas que van a recaer en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Por ejemplo, ha habido un caso en el que existe una piscina ahí por el estadio, ¿verdad? Y antes de que esa piscina se reactive, cuando estaba empezando a reactivarse, ¿no? Los administradores, ah, que también eran ex deportistas y todo, han tenido la idea de ampliar los horarios, ¿no? Traer más instructores, limpiar más el agua, adquirir algunas cosas, ¿verdad? Y dar programas vacacionales y todo ello. Entonces, eh, sí se generaba más recursos, ¿verdad? Y estos recursos eran declarados también ante la gobernación, el Ministerio de Deportes y todas las autoridades. Todo hacían en regla, era como, lo hacían por el amor a la natación y nada más. Entonces, luego han cambiado de autoridades y todo, y les han hecho una revisión y han dicho que estaban generando utilidad y que esta utilidad se les estaban agarrando entre los que estaban administrando la piscina, que eran los nadadores que habían hecho las mejoras, o los ex deportistas que habían hecho las mejoras. Entonces les han demandado de daño económico al Estado y todo, ¿no? Y incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, y todo por hacer algo bien, ¿no? Y además otros y otras faltas, infracciones y delitos que eh, al final sí ha habido responsabilidad administrativa, les han destituido, ¿verdad? No, ya no van a ser nunca más administradores ni parte de la asociación de natación ni nada, pero
en cuanto a lo civil, ¿verdad? Porque veían que se recibía dinero, pero había descargos de todo, ¿no? De todo lo que se había declarado, lo que se había pagado, lo que se había gastado, ¿no? Y entonces el Estado decía, la gobernación decía, hay daño económico al Estado, hay daño económico al Estado, pero para hacer una denuncia de esa categoría, la institución afectada o la gobernación, la municipalidad, tiene que decir, pues, cuánto es el daño económico, ¿verdad? Sino con con qué monto va a salir la sentencia. Tiene que decir, este ha contratado por 100.000 cuando costaba solo 50.000, entonces ha tenido un daño económico el Estado de 50.000 que debe a persona X, ¿no? Pero ellos, en vez de agarrar recursos y malversar, ¿no? O que el Estado les entregue recursos, ¿no? Ellos generaban y aplicaban eso en la misma administración de la piscina. Entonces, el- ¿cuál era el daño económico si nunca lo recibían? Si no recibían dinero de ninguna administración municipal, departamental ni nacional, ¿no? Pero de la parte civil, digamos, del dinero, ya no, no se les ha condenado ni obligado a pago de monto alguno, porque era todo lo contrario al daño económico al Estado, pues no le estaban haciendo bien, ¿verdad? Estaban mejorando la piscina, habían comprado cosas, habían hecho pintar, cambiar el agua y todo aquello, ¿no? Pero porque no estaba reglamentado, porque no estaban actuando de acuerdo a una ley, a un decreto, a una ley municipal o departamental, es que se han visto con responsabilidad administrativa. Entonces, eh, no es nomás, y cuando se trata, ¿verdad?, de recursos públicos, no es nomás de aplicar gastos porque existe o eh, de darse ciertas atribuciones que no están en ninguna parte. Aunque existan los recursos, pues ni modo, lo que habrá que hacer es solicitar, plantear un plan de acción, ¿verdad? Una iniciativa ante la repartición pertinente de la gobernación o del municipio para poder empezar a actuar de acuerdo a una resolución, a un reglamento, a una ley. Por lo demás, si lo hacen, aunque con buenas intenciones, lo único que van a hacer es generarse responsabilidad, como en el caso del ejemplo que les he dado, ¿no? Por eso tenemos que siempre seguir un principio de legalidad en cuanto al tema financiero o la actividad financiera del Estado. Ingresos, gastos y atención de necesidades o prestación de servicios básicos tienen siempre que estar eh, debidamente reglamentados o tener una base jurídica, en otras palabras. Creo que el principio de publicidad que, bueno, la cuantía hace referencia a que la cuantía y el objeto de los gastos no puede ser un secreto. El presupuesto tiene que ser de acceso público. No puede existir gastos reservados. Ahora, ¿cuál es el valor jurídico del presupuesto? Existen dos concepciones, como ya les había señalado, ¿no? En el monista y dualista. En la monista dice que no existe diferencia entre la ley material, formal, y la ley del presupuesto, ¿no? El presupuesto es un instrumento jurídico regulador, porque regula la actividad de las personas que tienen que ver con el diseño, ejecución, aplicación, control y fiscalización del presupuesto. Ahora, esta concepción monista señala que no existe diferencia entre la ley material y la ley formal. Una ley es una ley eh, eh, si cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para que sea tomada como tal. Y luego existe una concepción dualista que señala que existen leyes en sentido material y leyes en sentido formal. Y el presupuesto es una ley sobre el sentido formal, porque lo único que hace es ser presentada como proyecto, discutida, analizada, revisada en gran detalle en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Promulgada por el presidente, publicada en la Gaceta, pero no es una ley en sentido material por las razones que ya les había dicho, ¿no? Que no está dirigida a regular la actividad o el comportamiento de la población en general, como otras leyes. Concepción monista dice que no existe diferencia, ¿no? Yo creo que no existe diferencia, la verdad. Ahora, existen tres fases de planificación del presupuesto. La planificación propiamente dicha, donde se realizan los planes globales del país a largo plazo y se definen las finalidades económicas y sociales, ¿no? Y luego está la programación de las operaciones para, esas operaciones para poder lograr los objetivos de la planificación.
Y como señala la ley 78, ¿no? En cuanto al establecimiento de acciones concretas, señala que el sistema de programación de operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad concordante con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar. Todo en función del tiempo y del espacio. Entonces, a eso se refiere la programación de operaciones, ¿no? El establecimiento o la programación, la planificación de, de tareas, de procedimientos y los resultados que se esperan obtener a corto plazo. Y para eso se eh, aplica la tercera fase de la planificación, que es el presupuesto o la asignación financiera de recursos y el gasto o la asignación financiera de recursos y la ejecución material del gasto público en una gestión determinada. Ahora, como toda norma, ¿verdad? El presupuesto tiene actos administrativos establecidos y regulados, como su elaboración, su presentación, su discusión, aprobación, ejecución y control, ¿no? En cuanto a la elaboración, la realizan todas las instituciones y entidades públicas que, eh, se encuentran en relación de dependencia funcional o jerárquica con algún nivel de gobierno. Entonces, todas las entidades y todas las instituciones públicas y todas las empresas públicas tienen que presentar el presupuesto, ¿no? Tienen que elaborar su presupuesto. Una vez elaborado, se presenta, como les he dicho, al viceministerio del presupuesto, que es dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se presenta, ¿no? Se aprueba, se modifica un poquito, ¿verdad? El viceministro del presupuesto lo lleva al ministro de Economía, el ministro de Economía lo lleva al presidente, el presidente lo presenta como proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, esta lo discute, lo revisa en grande y en detalle, luego es aprobado, promulgado, publicado en la Gaceta y luego es ejecutado, ¿verdad? Se lleva a cabo dentro de los plazos y los montos que establece y los planes de gasto que establece este presupuesto. Y también tiene medidas de control que permiten verificar el correcto cumplimiento, ¿verdad? De los plazos, el apego a la norma y luego está la fiscalización. Entonces, todos estos actos administrativos tienen que estar o están establecidos y regulados para que se elabore, ejecute y controle un presupuesto. Como les dije, se presentan anteproyectos de todas las instituciones de acuerdo a los lineamientos establecidos por el órgano ejecutivo, mediante el ministerio, el viceministerio de presupuesto y el ministerio de economía se aprueba, ¿no? A nivel del órgano ejecutivo y primero se tiene que compatibilizar con las prioridades nacionales. O sea que todavía estamos a merced de que tenemos que cumplir con la política económica y financiera del gobierno de turno. El, en cuanto a la aprobación legislativa, ¿no? Ustedes ya lo conocen porque seguramente lo han visto en derecho constitucional, pero vamos a ver lo que dice el 158, el 162 y el 163, ¿no? El 158 dice que es una atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional y en el numeral 11, ¿verdad? Establece aprobar el presupuesto general del Estado, presentado por el Poder Ejecutivo. ¿Quién representa al Poder Ejecutivo? Pues nadie más que el presidente, ¿no? O la presidenta. Luego, el 162 establece el procedimiento legislativo. Entonces, ¿quiénes tienen facultad de la iniciativa legislativa? Los ciudadanos. En el número 3 o numeral tercero señala el órgano ejecutivo, ¿verdad? Porque es en el caso nuestro, ¿verdad? En el de la ley del presupuesto, el que va a presentar el proyecto de ley. Y luego está el 163, que es el desarrollo del procedimiento legislativo, la discusión en grande detalle, todo lo que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces, es así como eh, dentro de los aspectos legislativos se aprueba el presupuesto. Luego está el veto presidencial, que el presidente, antes de promulgar, puede hacer observaciones y solicitar correcciones, explicaciones, modificaciones al presupuesto. Luego está la ejecución presupuestaria, que representa, que, representa la erogación material para el cumplimiento o la prestación de los servicios básicos.
el cumplimiento de las necesidades públicas y representa una instrucción para gastar a los, o una autorización que se realiza para erogar gastos hacia, hacia los gobiernos municipales, departamentales o al gobierno central. Y la otra etapa de la elaboración del presupuesto es el control, ¿verdad? Está el veto, la ejecución, el control presupuestario que determina el grado de relación entre lo programado y lo ejecutado, ¿no? De acuerdo al control y la fiscalización vamos a determinar si se han logrado los objetivos y si en realidad se han aplicado los gastos que en la medida en que se han proyectado y si ha habido sobreprecio o si ha habido alguna desviación de recursos o cualquier otra anomalía, o en su caso tal vez ha sido ejecutado de acuerdo a los plazos, los procedimientos y los montos que se establecían en el presupuesto y no va a haber mayor responsabilidad para ningún funcionario. Ahora, existen dos tipos de control del presupuesto, el control interno y el control externo. El control interno se realiza dentro de cada institución, puede ser previo o puede ser posterior, ¿no? O sea que lo realiza la parte financiera o el superior jerárquico del que tenía que, bueno, del que ha aplicado el gasto. Y luego está el control externo que se realiza mediante auditorías externas que no forman por personas o empresas que no forman parte de la institución que se está auditando. Y el control externo siempre es posterior, ¿no? A diferencia del control interno que puede ser previo o posterior, o sea, puede ser un control o una fiscalización. Pero cuando hablamos de control externo siempre es posterior, ¿no? Y por último existe el control político también y el control social, ¿no? El control político es la facultad del órgano legislativo que le otorga el 158 numeral 20, ¿no? Y aquí señala controlar y fiscalizar las empresas públicas, capital municipal y la participación económica. Entonces, es el control político al presupuesto, ¿no? Bueno, es la base legal. Y luego está el control social que se ejerce por la ciudadanía, de acuerdo a los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y vamos a, aquí está el 241, que dice participación y control social. El pueblo soberano por medio de la sociedad civil organizada participará en el diseño de las políticas públicas, ¿no? Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. Y el 242 dice, la participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y en la ley, ¿no?, desarrollar el control social en todos los niveles de gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas, ¿no? Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado, formular informes que fundamenten la solicitud, desarrollar control social, ¿no? Y denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento en los casos que creyera conveniente, obviamente para poder ejercer el control social, ¿verdad? La sociedad civil tiene que tener acceso, pues, a la documentación de las empresas y de las instituciones públicas, mixtas y privadas que administran recursos fiscales. A ver, alguien que vaya a pedir a Entel la documentación contable de los últimos 3 años, no se le va a otorgar, ¿verdad? Porque bueno, el control social es, eh, bueno, más que nada es un saludo a la bandera, pues, ¿no? Porque para realizar el control social hay que tener acceso a la información, a la documentación que no se la prestan a la sociedad civil en general. Y con eso acaba el tema, ¿no? Si tienen alguna duda o en su caso algún comentario, si no, bueno, les he pasado los temas del 2 y el 3 y solamente vamos a realizar la actividad del tema número 3, ¿no? Porque del tema número 2 venía a reemplazar lo que era esa prueba sumativa. Y les voy a compartir este tema 4 que también hemos terminado de la misma forma con su documento de Word y la presentación esa de PowerPoint. Y luego avanzamos con eso. Si no hay ninguna duda, entonces terminamos esta clase y nos vemos la siguiente clase, la tarea, para la siguiente semana, como el día de hoy, jueves, para presentar la actividad del tercer tema y cualquier otra cosa por el WhatsApp, ¿no? Si La tarea lo va a alguna subir duda, a la plataforma, disculpe. no todavía, porque creo que no todos los que están en el CIA tienen acceso todavía a la plataforma, algunos tienen algún problema o algo que puede perjudicar